Iniciamos con un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast, un espacio de análisis y reflexión de la política y la actualidad nacional e internacional. Sean bienvenidos al octavo episodio de Otra Perspectiva Podcast. El día de hoy estaremos conversando con el licenciado Carlos Manuel Besares sobre un tema de coyuntura que está generando ya la atención de todos los actores, tanto mediáticos como de sociedad civil, y que está relacionado a la elección de las Cortes, tanto la Corte Suprema de Justicia como las salas de apelaciones. Carlos, bienvenido a este espacio del podcast Otra Perspectiva y te agradezco por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Es un gusto realmente estar compartiendo con vos el análisis sobre las comisiones de postulación y que me hayas invitado para tan importante análisis aquí a tu podcast. Ok, este es un tema que es parte de la coyuntura, pero que está vinculado porque ambos somos abogados. Estamos vinculados y conocemos desde nuestra época de estudiantes todo el devenir de lo que implica este proceso de elección de comisiones de postulación, la formulación de la nómina de quienes van a ser magistrados en la Corte Suprema de Justicia, como en las diferentes salas de apelaciones que se remite al Congreso. Inicialmente, Carlos, ¿qué valoraciones tenés de este proceso? La fecha está fijada para el 23 de septiembre, en que las diferentes comisiones, tanto de Corte Suprema de Justicia como de Sala de Apelaciones, tienen que remitirle la nómina al Congreso de la República. ¿Cómo ves el proceso que se ha desarrollado hasta el día de hoy? Bueno, en principio, la instalación de la comisión sufrió algunas dificultades precisamente porque se entrampó en una discusión que me pareció bastante bizantina, que era el tema de la sede, si era la Universidad Rafael Landívar, si era la Corte Suprema de Justicia, si era el Congreso. Y en esa indecisión de la Corte, creo, el trabajo de la comisión para el trabajo de fondo, que es la recepción de expedientes, lectura de esos expedientes, la calificación de los expedientes y votar y proponer la nómina respectiva al Congreso de la República, va en atraso. La situación se zanjó al final de manera política en cuanto que la Corte, a través de su presidente, dijo: nosotros no tenemos la capacidad logística ni económica para recibir aquí a la comisión, y la propuesta fue una ecléctica de recibamos los expedientes en la Universidad Rafael Landívar y califiquemos de fondo en el Congreso de la República. Y a mí esto me genera algunas dudas en tanto la guarda y custodia de los expedientes y su transporte de un lugar a otro, porque recordemos que en este momento que se está viviendo la exclusión formal de algunos expedientes, precisamente porque adolecían de algún faltante requisito, estaba mal presentado, pues en otras ocasiones se ha acusado que esto se ha subsanado de manera anómala. Entonces, la guarda y custodia de los expedientes para que no desaparezcan páginas, para que quienes sí pasaron el filtro formal sean calificados en forma, creo que debe de ser garantizado dentro de la comisión. Había una nebulosa en cuanto a si efectivamente íbamos a llegar a este proceso de recepción de expedientes y de calificación por la composición, porque también tal vez un poquito antes de que entremos de lleno a desmenuzar el proceso, hubo también, digamos, complicaciones y bueno, hubieron sorpresas en el proceso de la conformación de las comisiones de postulación, ¿verdad? Para quienes nos están escuchando y que no son abogados, es importante señalarles que la comisión de postulación está integrada por 3 cuerpos. Uno son todos los 12 rectores de las 12 facultades de Derecho de las universidades del país, tanto la nacional como las privadas. Así es. Hay igual cantidad de representantes por magistrados, tanto de Corte Suprema como de Sala de Apelaciones, y hay igual cantidad de representantes del Colegio de Abogados y Notarios que, por medio de representación proporcional, nos convocan y nosotros elegimos a las planillas y así es como se integra ese cuerpo colegiado de 36 personas más un rector que se hace por sorteo entre los rectores para ver quién preside
la Comisión de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de las Salas de Apelaciones. Pero en ese ejercicio hubo una sorpresa en el Colegio de Abogados, en la composición. Había, digamos, mucho cuestionamiento a la posibilidad de que las Cortes llegaran a lo que hoy tenemos. ¿Crees que efectivamente esa nube se ha disipado y que efectivamente sí van a lograrse tener la meta para el 23 de septiembre en que se le esté llegando al Congreso de la República las nóminas de los profesionales del derecho y que el Congreso de la República antes del 13 de octubre elija a los nuevos magistrados tanto de Corte Suprema de Justicia como de Sala de Apelaciones? Son como muchos temas a analizar, pero voy a tratar de ser concreto con cada uno. Primero, y posiblemente fue en la plática, decías que eran 12 rectores, y corrijo, son 12 decanos presididos por un rector, ¿no? Sí, son los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, y aquí tendríamos que decir, en honor a la verdad, que el mecanismo fue rebasado constitucionalmente, o quedó rebasado desde el momento que empezaron a abrirse una serie de facultades de derecho a lo largo y ancho del país, de universidades que no tienen carreras, pero que tienen facultad de derecho, sin estudiantes inscritos, con tal de tener un puesto dentro de la mesa. Lo otro es lo que decías respecto a la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Un dato por demás interesante fue que esta vez no tenemos una aplanadora en los sectores que integran la Corte, que integran la comisión, porque por primera vez, digamos, el sector progresista tiene una representación dentro de la mesa, y entonces las votaciones, esto ha demostrado que hay un balance en tanto los votos están casi partidos mitad-mitad, y que esto conlleva una serie de negociaciones para obtener la mayoría tan ansiada dentro de la comisión, que se alcanza con 25. Con 25 se requiere para la mayoría. Ahora, la pregunta es, ¿van a lograrlo? Siguen siendo una incógnita. Sin embargo, por lo que yo he visto cómo están trabajando, en tanto una vez desentrampó la cuestión bizantina, es muy posible que lo vayan a lograr con una baja de calidad en cuanto a que no todos los comisionados van a poder inspeccionar los expedientes. Y te voy a contar que esto ya sucedió en otra ocasión, hace 2 elecciones. 2014. La de 2014, se dividieron los expedientes de acuerdo a subcomisiones y cada uno revisó. Y esto fue muy criticado desde la sociedad civil porque decían, no pudieron todos saber de qué se trataba. En 2020 se corrigió, se conoció todos los expedientes, y ahí surgió el cuestionamiento de las comisiones de paralelas. Y en esta ocasión el problema es que regresamos al modelo de subcomisiones porque el tiempo no les va a alcanzar para revisar todos los expedientes. Yo no tengo la data exacta, vi que vos la tenías. Estamos para ir viendo el tema de los datos, ¿verdad? Porque creo que eso es importante, que quienes nos están viendo y escuchando sepan a qué universo nos estamos hablando y la complejidad de lo que esto está desarrollándose, ¿verdad? Pero tenemos que, en cuanto al tema de la Corte Suprema de Justicia, hay 303 expedientes que tendrán que calificar, de los cuales, de esos 313, tienen que escoger 26 candidatos, que son a los que le van a remitir al Congreso de la República para el tema de la Corte Suprema de Justicia, para elegir a esos 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, que es el otro poder del Estado. Y en el caso de las Cortes de Salas de Apelaciones, recibieron 1.526 expedientes, y en esos tienen que elegir una nómina los integrantes de la Comisión de Postulación, 312 candidatos, para que el Congreso de la República elija 156 magistrados titulares y 104 suplentes. Entonces, mira, con esta data que nos acabas de mostrar, imagina que esa comisión tiene alrededor de una semana, por lo menos la de Suprema, para revisar 303 expedientes. Obviamente no es una hoja la que tienen que revisar, son muchas. Y en el caso de la comisión
de Corte de Apelaciones, es la que más pesada la tiene porque son 1.526 expedientes. Así es, correcto. Y de nuevo, o sea, es que quizá la gente no toma conciencia, pero cada expediente aproximadamente mide esta altura, porque son diplomas, son constancias, actas notariales. Yo he visto expedientes que eran más o menos 100 a 120 folios mínimo. Sí, aproximadamente para comprobar, porque el currículum en este caso se comprueba paso a paso. Claro, ¿no? así es. Aparte de los requisitos formales que tienen que ir adjuntando para acreditar años de experiencia, colegiado activo, la ausencia de sentencias penales, lo del registro de ciudadanos de que no se participa en partido político alguno, la partida de nacimiento para acreditar la edad, o sea, es una serie de documentos que revisten la formalidad del acto, porque no se podría, digamos, dejar pasar, por ejemplo, si el requisito es que tengan 5 años de experiencia y alguien presentó con 4, automáticamente tiene que ser rechazado. El problema está en que si no se hace una buena revisión, estos pequeños defectos podrían empañar toda la elección. Entonces tienen que pasar esa revisión formal, expulsar temporalmente a aquellos que no hayan subsanado y expulsar en definitiva a quienes no llenen los requisitos. Sí. Y luego entrar a la fase de calificación. Entonces es un trabajo bastante arduo el que tiene la comisión. Digamos, yo quisiera previamente ir marcando para ir generando el detalle, ¿verdad? Porque al final, pues esto nosotros lo conocemos porque somos del gremio, claro, pero hay buena parte de la población que no lo conoce. Las fases en las que está llevándose el proceso de las diferentes comisiones de postulación, pues bueno, ya hemos hecho alguna valoración muy rápida en cuanto a la primera, que fue la integración, los elementos de duda que hubieron a su integración, la relación del colegio de abogados, pero que finalmente se integró, estableció una tabla de gradación que ya vamos a hablar de ello. La segunda fase fue la recepción de expedientes, que ya vimos que hay 313 para la Corte Suprema de Justicia, 1.526 para la Sala de Apelaciones, y lo que viene esta semana, la próxima semana, la primera semana de septiembre, pues básicamente va a ser el proceso de la evaluación ya en detalle del expediente para definir una nota, que es el tema de la aplicación de la gradación, y en ese ínterin tendrán que decir, bueno, ya quiénes son, dependiendo los criterios que ahí valoraremos si es el tema del puntaje o son otros factores para poder sacar esa nómina de 312 Sala de Apelaciones y 26 Corte Suprema de Justicia para que finalmente llegue al Congreso de la República. En ese sentido, Carlos, digamos, hay expedientes que están planteándose por parte de abogados litigantes, pero también tenemos un dato que, por ejemplo, hay magistrados en funciones que a través del Consejo de la Carrera Judicial, ellos determinaron que tenían interés en participar para optar a ser magistrados a la Corte Suprema de Justicia o a la Sala de Apelaciones. En ese aspecto, yo te pregunto, ¿hay, digamos, un equilibrio? ¿O cuáles son los desafíos que van a tener los comisionados que están actualmente en las diferentes comisiones de postulación para poder hacer ese proceso de gradación y de puntaje de los que han presentado su expediente? Más allá de lo que ya dijiste al inicio, ¿verdad? Que es la documentación formal, partida de nacimiento, constancias de no ser afiliado a partido político, de no ser ministro de culto, auténticas, pero vamos a lo sustantivo. ¿Cuál es el desafío? ¿A qué actor tendrían que estar escogiendo a enviar al Congreso de la República? Mira, Julio, yo toda la vida, digamos que este proceso de la ley de comisiones de postulación lo empecé con fe. Poco a poco me desencanté hasta llegar al punto de decir, ya quedó rebasado este modelo y desde mi perspectiva, pero esta es mi perspectiva que vengo hace ya muchos años públicamente diciéndolo, necesitamos reformar la Constitución porque este modelo está rebasado y voy a explicar por qué. Como vos bien dijiste, fuimos testigos desde nuestros años de estudiante de cuando la juventud dice, cuando esto era llanura, pues nosotros vimos la conformación de las grandes redes de abogados que colocan magistrados.
Es decir, fuimos testigos mudos en nuestra época de cómo se fueron conformando estas redes y vimos con esperanza la ley de comisiones de postulación para transparentar el proceso, porque antes nadie se enteraba ni siquiera cómo se no había transmisiones en vivo y ni siquiera teníamos conocimiento de quiénes eran los que estaban postulando. Ni cómo se estaban conformando las notas. Correcto. O sea, simplemente era quien tuviera más cuates dentro de la comisión. Y solo y antes, en la anécdota, ¿verdad? Que comentaban que antes también los postuladores decían, bueno, no hay nadie, yo mando a llamar a Carlos Besares y venga, y aunque ya iba en la parte final del proceso, lo metían en el listado del Congreso y nadie se daba cuenta. Cabalmente, porque no había una fiscalización. Ahora, con la llegada de la ley de comisiones de postulación, llegó la famosa tabla de gradación que ha variado cada elección, Julio. Es decir, depende de intereses, va a ser el pacto sobre cómo se califica. Y creo yo, fue uno de los grandes defectos de 2020, porque uno de los grupos de abogados había mandado a especializar como doctores a todos sus candidatos. Entonces, una universidad privada, creyendo que estaba haciendo el bien, vino y apoyó el que se calificara más la titulación académica, para lo cual la San Carlos incluso se opuso, porque ya sabían que una de las redes oscuras venía cargada con candidatos a doctor. Y ganó esa posición, que era al final el tema de comisiones paralelas, ¿no? Y entonces se calificó mal la academia. En esta elección, dada la experiencia, la academia está calificada, creo, no más de 5 puntos. Es decir, quienes tengan doctorados. Bueno, ahí está marcado más o menos, sí, son alrededor de 8 puntos la calificación. Pero ya no son los 15 que ahora pesa carrera. Correcto. Ahora lo trasladamos a carrera. ¿Y cuál es el defecto? Por supuesto, desde mi perspectiva, ¿verdad, Julio? Porque esto es desde mi perspectiva, es que están igualando magistrados con carrera judicial a abogados litigantes que no tienen experiencia en hacer resoluciones. Correcto. Entonces, el problema es que no es lo mismo, digamos, y vos lo has vivido, no es lo mismo hacer el memorial y plantear desde nosotros, litigando como partes, que venir, ver las dos posiciones y generar un razonamiento jurídico que te lleve a una sentencia dictada en nombre de la soberanía nacional, es decir, en nombre del pueblo de Guatemala. Entonces, no es el mismo ejercicio jurídico, o sea, necesita de otra lógica, necesita de otra experiencia, y eso creo que sí se los da la carrera judicial. Hay personas que vienen desde jueces de paz hasta magistrados. Y entonces en la sociedad civil hay como diversas posiciones. Claro. No siempre las posiciones populares son las más sanas, porque hoy estamos con que no se valga la reelección, cuando nosotros históricamente hemos exigido que sea carrera judicial. Así es, correcto. Y ahora resulta que no queremos que sean reelectos. A mí me parece incoherente con lo que académicamente se ha ido predicando. O sea, yo sigo creyendo que la carrera, los jueces de carrera es más sano en tanto que conocen mucho más el qué hacer de la justiciabilidad de los derechos, ¿no? Es decir, la judicatura en sí misma. Entonces creo que es insano calificar igual al mismo nivel litigantes y jueces. Así es, correcto. Pero sumado a ello, y aquí te voy a poner en bandeja el gran tema de todo esto, la ley de comisiones de postulación no obliga a los comisionados a postular a los de mayor puntaje. Ajá, correcto. Entonces, sí, obtuvo 100 puntos, pero si no obtiene los votos en la mesa, va fuera su expediente. Pero digamos ahí, solo para los que nos están viendo, que digamos expliquemos, ¿verdad? La tabla de gradación hoy tiene un porcentaje que está vinculado, 1, a los años en los que llevas de ejercicio profesional, que en este caso 2024 tiene un puntaje mayor de 59 puntos. Así es. Y pasa por la gradación de quienes tienen más de 5 años de ejercicio profesional, más de 10 años y más de 15 años. Ese es un porcentaje que representa casi el 60% de la nota.
Pero luego está un proceso máximo de 8 puntos, es que si uno tiene un mérito académico que supere un nivel académico de pasar de licenciado a maestro o a ser doctor en Derecho. ¿No? Y hay una serie de especializaciones que también tienen un poco la trampa en la tabla de gradación, porque hoy sí te presentas acreditaciones de diplomados del Colegio de Abogados, tenés 4 puntos de 8, ¿verdad? Entonces, ahí hay una pequeña trampa. Y el otro está los 15 puntos que están vinculados a la experiencia que uno ha tenido en la administración pública. Y que o es o administración pública o administración en materia de justicia, para en este caso lo que estás hablando de los que son jueces o magistrados y que vienen de carrera. Y luego hay unos pequeños puntos en cuanto a si si has tenido publicaciones, si sos docente y si tienes méritos, digamos, de voluntariado social. Vamos al primer punto. Digamos, el ejercicio profesional, pues de una u otra manera, te está intentando mantener un equilibrio, ¿verdad? O sea, es decir, vale en cuenta que si yo tengo ya más de 15 años de ejercicio profesional, yo sé que tengo 59 puntos. Pero la discusión a la que vos señalabas es en el tema, y que yo lo comparto mucho, es que es un tema desigual con relación al tema de que, digamos, en la calificación o en la experiencia, pongas a un litigante con lo que está ocurriendo por un magistrado de sala. Pero, digamos, en el grado académico es lo siguiente, y vos me vas a decir que me vas a dar la razón si estoy mintiendo o no. Hay muchos colegas que son magistrados, inclusive que fueron compañeros nuestros en la facultad, en la universidad, que fueron a la carrera judicial, pero no fueron a impartir justicia. O sea, fueron a llenarse de maestrías y doctorados. Entonces, ahí empezamos ya con un primer nivel, digamos, de desequilibrio y de no igualdad en la calificación. Si presentamos tu perfil o mi perfil, nosotros todavía no hemos terminado el doctorado, pero hay otros que tendrán 3, 4 doctorados y eso tiene un puntaje. Y el otro elemento es el tema de la experiencia, que al igual, ¿verdad? Hay un proceso de evaluación que está presentando el Consejo de la Carrera Judicial, en donde ciertamente se tiene que ver el tema de la meritocracia, pero, digamos, nos están, digamos, de estarse sometiendo los comisionados hoy, van a calificar por igual. Si, por ejemplo, el Consejo de la Carrera Judicial en tu evaluación de desempeño te dice que tenés 90 puntos o 100 puntos, vos vas a tener una mayor ventaja con relación a mi persona, porque yo estoy de la calle, yo te estoy demostrando experiencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no marcar criterios que estén vinculados en el caso de los que están en la carrera judicial, el criterio de, bueno, ¿cuántas sentencias emitiste? ¿Sos eficiente o no en otorgar justicia? ¿Cuál es el impacto de esa sentencia que has emitido? ¿Verdad? ¿Cuál es tu ¿Y cuál es la innovación? ¿Y cuál es la innovación que estás haciendo en el tema del sector justicia? Esto un poco, porque digamos, yo sí, digamos, entiendo la lógica de la meritocracia. Todos han dicho que los mejores abogados se presentaran para poder ser nuevos magistrados y realmente estamos viendo que hay, del universo de los 43,000, hay muchos que no les interesa o no quieren porque les desmotiva el nivel de la calificación. Pero al igual, si marcamos el tema de la meritocracia de parte de la carrera judicial, o sea, sabemos que hay jueces y magistrados que no llevan ese perfil. Sí, por ejemplo, te voy a poner ejemplos para que compartamos. Tienes toda la razón, pero además te voy a poner otra situación. Por ejemplo, si a vos y a mí nos llamaran, sí llenaríamos el tema de la administración pública por el trabajo en Congreso, en docencia universitaria, en mi caso. El problema es que nosotros tenemos más expertise en redactar anteproyectos de ley que en redactar sentencias, porque son dos fases de estudio del derecho muy distintas. Estar evaluando alcances normativos, constitucionalidad, convencionalidad de las leyes, y estar viendo desde el objeto de la ley hasta las disposiciones transitorias y el camino de paso a paso de ir desmenuzando un fenómeno, ¿no? En un proyecto de ley. Y esta es una de las experiencias. No se puede comparar esa experiencia a, por ejemplo, dirigir un juicio de debate y posteriormente evaluar si ese tribunal de sentencia cumplió con todo el recorrido del debate y luego ver si esa prueba estuvo correctamente valorada y
llegar a la conclusión, es un recurso de apelación de forma, fondo y judicar. Nuestra experiencia no ha sido esa. Claro. Entonces, no nos pueden calificar idéntico a alguien que ha tenido años de experiencia evaluando juicios, haciendo sentencias, a alguien que ha hecho trabajo de administración pública y que es muy diverso. Hay quienes han hecho dictámenes, quienes son expertos en ley de compras, quienes son expertos en generar proyectos de ley, quienes, por ejemplo, mi caso que me dediqué a algún tiempo a amparos, entonces conozco el tema del amparo o el tema de la tramitación en Tribunal Supremo Electoral. Claro. O sea, el campo del derecho es tan extenso, pero ¿qué es lo que se espera del OJ? Que genere mejores sentencias. Claro. Y ahí es donde yo te doy razón. Se tendría que agarrar o tomar una muestra de las sentencias dictadas y decir, bueno, y 3 puntos objetivos de donde podamos evaluar. Claro. Hay innovación, la calidad de la sentencia, la mora judicial, que es sumamente importante, porque recordate que la mora judicial va unida al manto de impunidad. Así es decir, correcto. Una víctima que esperó 10 años para recibir justicia, yo cuestionaría si es un juez eficiente y si eso es el modelo de justicia que queremos. Sin embargo, en este punto, lo que tenemos es lo que ya relataste. O sea, así se va a calificar el expediente y creo que al final resulta un poco superficial, pero la trampa está en la ley de nuevo. Porque ¿a cuántos meses se instaló la comisión para poder dar un resultado? Entonces, obviamente, estas exquisiteces que estamos pensando para un sistema más perfectible, no es posible en el tiempo que tiene la comisión de vida. O sea, califiquemos CVs, diplomas, este se ve bonito, miren, este doctorado, no sabemos la calidad de doctor que es, qué publicaciones hizo. O la calidad de las universidades, ¿verdad? De igual manera. Pero en ese ejercicio, ¿cuál debería ser, digamos, el criterio en función a lo que está demandando también nuestra sociedad, el sistema que también, digamos, marca cierto nivel de colapso a esos comisionados, o cuál debería ser como la recomendación que esperaríamos de esos comisionados en determinar un equilibrio para no solamente determinar puntaje, sino para formular a quienes va a enviar en nómina al Congreso de la República? Desde mi perspectiva es que se logre filtrar aquellos expedientes que demuestren mayor capacidad para la judicatura. O sea, no necesariamente el abogado litigante va a ser un buen juez. Yo alguna vez lo dije públicamente, yo jamás optaría a ser juez porque yo soy de naturaleza abogado, es decir, tomo un expediente y tomo parte. No veo las dos partes, sino yo tomo partido. Entonces, ese es un espíritu de abogado. Un juez tiene que ser más cauto para dar una opinión, ¿no? Debe de escuchar a las partes, debe emitir sus resoluciones. Y yo creo que valorar, digamos, esa capacidad va a estar precisamente en la experiencia judicial. Yo tengo mis serias dudas sobre el tema de los doctorados en Guatemala, porque un doctorado sirve para crear filosofía. Y aquí lo que menos tenemos es producción académica científica. O sea, yo todavía no entiendo para qué quieren el doctorado si no quieren discutir temas filosóficos, ¿no? Y a nivel del alcance también de las sentencias por el tema de la convencionalidad y el proceso de la jurisprudencia, y que de hecho tampoco los jueces, en este caso de salas de apelaciones, o los jueces, digamos, de primer nivel, tanto penal como civil, tampoco aplican ni conocen la jurisprudencia no de sé la constitucionalidad. Si esta comisión va a hacer entrevistas. No, esa fue la fase que se suprimió con relación a la fase de 2014. Precisamente porque perdimos el tiempo en eso. Entonces, en la entrevista podías corroborar, por ejemplo, lanzar este tipo de preguntas de cuál es su criterio sobre el control de convencionalidad, por qué nace el control de convencionalidad, existe el control de constitucionalidad, cómo se realiza, qué métodos hay para hacerlo. O sea, todo esto es sumamente importante para el momento de decidir. Yo creo que a la larga
va a haber una porción, y esta es mi esperanza, soy muy honesto, de muy buenos abogados que van a integrar la nómina y van a ver como siempre medianos, pequeños y de varios colores y tipos dentro de ese listado. Pero por primera vez tengo la esperanza de que haya un porcentaje que sea precisamente el modelo de juez que estamos esperando. Digamos, yo quedaría dentro de los que han presentado, digamos, ¿qué actores te han llamado la atención? Por ejemplo, por el tema de la experiencia o la función que han desarrollado de los que están tanto en Corte Suprema de Justicia como en salas de apelaciones. Fíjate que yo no he estado tan pendiente de quienes presentaron expediente. Vi algunos nombres, pero sí, por ejemplo, Amílcar Pop. Más allá de ser político, Amílcar es una persona que yo reconozco que es un gran conocedor de los derechos colectivos indígenas. Su aporte a las resoluciones emblemáticas en este tema podría ser importante, porque fuera de su papel político, él como académico sobre este tema está muy preparado. Aunque ya está excluido. Pero quedó excluido formalmente. Luego vi que presentó Juan Castro, creo yo. Creo que su experiencia en el tema de derechos colectivos puede aportar bastante en el tema de las cortes. He visto algunas personas que tienen experiencia en derecho penal y que han tenido una muy buena trayectoria y creo que podrían ser currículos interesantes. He visto compañeros de nuestra época que por primera vez están presentando, o bien ya han presentado, pero nunca han sido beneficiados por la comisión, y creo que podrían ser personas que aporten mucho en esos espacios. Y en Suprema yo lo que esperaría es magistrados que sepan dirigir el OJ a una situación administrativa más eficiente y de formación académica más profunda. Creo que esta corte, la actual, no tuvo ni tiempo de desarrollarse. O sea, les entregaron a última hora porque iban a hacer el cambio al final del gobierno de Yamatei y tienen 8 meses para hacer lo que puedan ahí. Así es, correcto. Entonces, espero que esta nueva corte tenga esos 5 años para poder modernizar, para continuar el trabajo de modernización del OJ. Porque ya se está hablando del expediente electrónico. Ya pasamos al tema de la notificación electrónica. Ahora estamos tratando de implementar o están tratando de implementar el expediente electrónico. Estas modernizaciones del sistema de justicia pueden hacer más eficiente el sistema. Incluso la creación de más juzgados de acuerdo a la población por juzgado, porque hoy está rebasado el sistema penal también y el civil. Y el civil, el tema de la oralidad, que eso es el otro elemento todavía que tenemos pendiente, ¿verdad? Que no avanza en la parte civil. Pero digamos, pero entonces en este marco, ¿crees que sí, efectivamente, va a lograr con todas las complejidades que tienen las comisiones de postulación, van a lograr poder armar nómina y que sí van a poder estarle remitiendo al Congreso de la República, digamos, las propuestas para hacer esta designación de nuevos magistrados, tanto en Corte Suprema como en Sala de Apelaciones? Yo creo que están trabajando a contramarcha y que yo espero que la comisión entregue en tiempo y espero que el Congreso elija en tiempo, porque es que tal vez nadie se ha puesto a reflexionar del grave daño que se le hizo al sistema de justicia con ampliar el plazo constitucional de los magistrados y que ese 13 de octubre no hayan recibido los nuevos. El daño que se les hizo a todo el sistema de justicia fue irreversible. Ese va a ser un poquito el tema. Entonces, digamos, te deja como la pregunta de cierre, que era, desde tu criterio, ¿qué tan relevante o importante es para la vida democrática y política que sí exista elección de cortes? Es que
Mira, Julio, recordemos que más allá de la cuestión política, este es un poder de Estado. Y entonces, como tal, reviste, digamos, entre los tres la institucionalidad del Estado. Si una de las institucionalidades está cuestionado, genera una problemática y una crisis institucional a lo largo de los tres poderes. Pero además, para quienes no son abogados, entiendan cuál fue el problema, que no se trata de los casos más sonados en prensa, no se trata de los casos, no. Sí, de los casos de corrupción es... Y digamos que esto es, al final, a la larga, para el litigante, esto es noticia de prensa, pero no es su diario vivir. El problema fue que para poder mantener la estabilidad dentro dentro del mismo J, los magistrados que sabían que jurídicamente estaban fuera de plazo, que aquello significaba un golpe, para evitar una inconstitucionalidad en caso concreto, tuvieron que ni siquiera llamarle la atención de la forma más mínima a los jueces de primera instancia. Entonces, aquello se volvió un poco la anarquía. Hubo, sí, claro, un efecto de no aplicación de la ley de justicia. Cabalmente, porque muchos llegaban a ver dos audiencias, luego descansaban, se aplazaron, sumado a esto la pandemia que hizo que casos se volvieran casos, todavía estoy litigando casos de 2016 y no han pasado de la primera declaración. Entonces, el problema es que se saturó el sistema, pero además el sistema de régimen disciplinario fue laxo. Y esto provocó una crisis profunda dentro del OJ. Entonces, ¿cuál es el punto ahora? Que con una nueva corte puedan generar las iniciativas para corregir esa serie de problemas y tengan 5 años para lograr asentar el modelo de modernización de justicia que llevamos 20 años modernizándola. Que básicamente la importancia es, uno, la certeza jurídica, porque sí, digamos, tendrían con plenas facultades que garantizar que la mora se pueda reducir para que los ciudadanos tengan justicia. El otro es que efectivamente hayan proyectos reales de transformación, tanto como esta parte que explicabas del expediente digital, pero pasa por tema de la oralidad y otras modificaciones que tienen que ver para acceso a la justicia como tal, ¿verdad? Así es. Y el otro elemento es que de una u otra manera también da cierta certeza al sistema político, por el tema de que los elementos que no se resuelven políticamente se han judicializado lamentablemente, y eso también implica un proceso, digamos, de efectos indirectos en la dinámica de hacer gobierno o de hacer leyes en los otros poderes del Estado. Digamos que la crisis Guatemala en esta democracia ha ido haciendo que crezca la crisis, ¿no? Y agravando nuestras problemáticas. La judicialización de la política y la politización de la justicia son dos signos de estos nuevos tiempos. Correcto. La nueva Corte Suprema de Justicia, en su papel de jefe del Poder Judicial, tendrían que empezar a minorar el impacto de la judicialización de la política. Y me explico. Muchos de los casos que han surgido son espurios. Claro. Y muchos tienen el ingrediente de querer modificar la voluntad popular. Y esto ya empieza a atentar contra la estructura del Estado de Derecho. Sí, afectamos esos pilares de la República, que es lo que está reconociendo nuestra Constitución. Y solo en esta parte que señalabas, digamos, de ese letrero que, como vos lo señalás, vemos lo mediático de los casos de corrupción, pero no vemos los efectos nocivos que hubo en la Administración de Justicia. Hace poco un colega, hace 2 o 3 días, me explicaba por un caso de que le habían notificado 2 o 3 días antes un amparo provisional de un subcliente que había sido desalojado en el mes de marzo. Entonces me decía, mire, es chiste la sentencia porque estaba protegiendo el derecho de mi cliente, pero por otras razones el cliente fue desalojado de su legítimo derecho en marzo.
tengo un caso en la Metropolitana, investigación en la Metropolitana y control judicial. Es una estafa que sobrepasa el $500,000 de quetzales. Está acreditado los cheques con los que se dio la estafa. Está acreditada las contrataciones, es decir, está todo el hilo histórico de cómo se dieron las cosas. Por X o Y razón no se avanzó y un día, yendo a revisar, resulta que está en liquidación porque iba a ser desestimado. Tenés todos los medios de investigación para proceder en primera declaración y que haya auto de procesamiento, porque hay suficientes elementos de investigación como para creer que la persona participó en este hecho ilícito. Y resulta que ellos, para conseguir, digamos, los números en positivo, necesitan desestimar. Y esto no es un caso que tenga que ver ni con corrupción, ni es político, o sea, son de personas comunes que hicieron acuerdos comerciales que al final resultaron en engaños de una parte hacia la otra. Entonces, esta falta de certeza jurídica es lo que está matando la justicia en Guatemala. Sí. Digamos, yo como para ir teniendo como 2 ideas aterrizadas y nuevamente para quienes nos están escuchando, en este momento los 37 miembros de las comisiones de postulación, tanto para Corte Suprema de Justicia como Sala de Apelaciones, tendrán que evaluar, en el caso de la Corte Suprema, 303 expedientes para que, digamos, de esos 303 expedientes saquen una nómina de 26 personas, profesionales del derecho, que le remitirán al Congreso de la República para que el Congreso elija a 13 magistrados titulares. Y en el caso de las salas de apelaciones, tienen 1.526 expedientes, de los cuales tendrán que depurar para sacar una lista de 312 candidatos para que el Congreso de la República escoja 156 magistrados titulares y 104 suplentes. A esto te pregunto, Carlos, ¿qué cambios deberían existir, digamos, ya a futuro? Separando, por ejemplo, en este esquema de ciertamente darle una preponderancia a la carrera, a la meritocracia, es decir, que sean magistrados que ya llevan 1 o 2 periodos o jueces que suben a ese grado de magistrado de sala de apelaciones, es en determinar, por ejemplo, un porcentaje que equilibre entre carrera y abogados litigantes, como una parte de esa reforma para también que haya como una autodepuración, pero también una autoinnovación dentro del sistema. Es que desde mi particular punto de vista, si no logramos la reforma constitucional, que sean de carrera todas las salas de apelaciones y una parte de la Suprema y otra sea electa por el Congreso en tanto la Suprema, y que ahí sí sea propuesta del Ejecutivo y propuesta de la Academia si se quiere, más allá de esa reforma tan ansiada, si no se logra, lo que sí es urgente reformar la ley de comisiones de postulación. Y por lo menos yo veo 2 puntos que son importantes de reforma. Uno, el tema de la tabla de gradación y cómo se va a calificar objetivamente cada uno de los ítems o de las calificaciones. Y 2, el otro punto es los tiempos de la comisión. O sea, no podemos perder un mes discutiendo la sede cuando vamos a demeritar el proceso de calificación. O sea, para darte el ejemplo, y esto a manera de cierre, creo yo, van a tener que calificar en las 3 semanas de septiembre, empezar la elección, ya sea la 3ª o 4ª semana de septiembre, para poder terminar a como dé lugar el 23. El 23 de septiembre y remitir al Congreso de la República. Inclusive se te reduce a 2, son realmente 2 semanas. En realidad son 2, van a tener que calificar en una y elegir en otra. Así es, correcto. Para poder cumplir con el plazo. Así es. Y ahí el tema es, ¿tuvieron la suficiente profundidad para lograr ver los expedientes o fue a base de las votaciones? Pero, digamos, a la pregunta que te hacía, en lo posible, porque vos estás planteando ir a reformar la Constitución.
¿Tenemos condiciones para eso, No, Carlos? ¿O no. es más bien la lógica de la ley de comisiones que es Por factible eso en te el decía Congreso? yo que una cosa era, si no logramos la reforma constitucional, los dos puntos a reformar de la ley de comisiones de postulaciones, tabla de gradación y los plazos. Pero además en la tabla de gradación, estamos hablando de la ley de comisiones de postulación, es que se respeten los puntajes, que sean vinculantes los puntajes a los electos. O sea, hoy alguien puede sacar 50 puntos y de todos modos integrar la nómina. Pero ahí también tendría que haber ese cambio que hablábamos, ¿verdad? O sea, porque no solo el puntaje por lo que tenés, sino que tiene que haber otros elementos e indicadores para saber que efectivamente ese puntaje es objetivo. Es objetivo, porque era lo que hoy no. Sí, no, pero era lo que te decía, que la reforma posible no está en que cada comisión discuta cómo se va a calificar objetivamente, sino que la ley vaya dando los estándares para poder calificar objetivamente. Es decir, vamos a calificar innovación, vamos a calificar, que de la ley se desprendan los estándares a calificar, y no que sea la producción de cada comisión de postulación o ocurrencias que ocurren en cada comisión, que era lo que te relataba de, bueno, en la anterior se puntó más esto, en esta se... Y podemos hacer un historial desde 2009 de cómo ha venido desarrollándose la famosa tabla. El tema es que una vez hecha la tabla, bueno, calificamos, costó un mundo, al final se entró a la votación para la integración. El problema es, de fondo, además, que la ley no contempla que tenga que ser vinculante mi calificación con mi elección. O sea, alguien puede haber sacado 100 puntos, era el mejor puntuado, pero no obtuvo los votos necesarios dentro de la comisión. Entonces, queda fuera. Sí, o inclusive al revés también, ¿verdad? Lográs pasar con un puntaje relevante, pero ese puntaje tampoco tiene un elemento de vinculación en el Congreso. No. Y ahí el Congreso además ya es, o sea, es como borrón y cuenta nueva. Ellos recibieron los expedientes y dicen, bueno, no sé si eso es precisamente lo que se hace, vamos a ver el CD y vamos a elegir así, a conciencia de lo mejor. Pero independientemente de lo que ocurre en el Congreso, efectivamente hay un borrón y cuenta nueva respecto a los expedientes que se reciben. Lo ideal sería eso, ¿verdad? Que ese trabajo de calificación objetivo esté en la comisión para que tuviera un peso en el pleno. Y no importara quiénes son los que se elijan en el Congreso, ¿verdad? Por el tema de la calidad o el alcance que puedan tener. Efectivamente. Entonces podría haber algunas soluciones en la ley ordinaria. Sigo creyendo que el proceso nos fue rebasado desde el momento que para la próxima van a haber, no sé, 20 facultades de derecho. Ya hay una nueva universidad aprobada en este ínterim, ¿verdad? Es a lo que me refiero de... Claro. O sea, el proceso, el problema es que se vició ya. Y digamos, ya para ir cerrando, Carlos, para quienes nos están escuchando que no son abogados, diría, bueno, esto es un debate entre abogados, pero no necesariamente, porque tiene un impacto para la sociedad. ¿Qué líneas le marcarías a quienes no son abogados, a los ciudadanos, para que fiscalicen ese proceso? Tanto en lo que viene en las próximas 2 semanas para la formulación de esa nómina que van a enviar al Congreso de la República, como lo que posteriormente venga en el Congreso de la República. Para aquellos que no son abogados, el tema prioritario es revisar las hojas de vida de los candidatos, para que hagan la presión social de aquello que no quieren que integre el OJ. Y es que el OJ no es una discusión de abogados. Si bien es cierto, nosotros estamos en diario contacto con el Poder Judicial, lo cierto es que cualquier habitante de Guatemala tarde o temprano va a necesitar de acudir al sistema judicial, y un sistema que está viciado y perverso no le va a servir para encontrar la justicia ansiada. Entonces, yo creería que tienen que no tanto estar en el debate de ley, sino estar en el debate de que sean las personas más idóneas las que integren eso. Y eso se ve a partir de hojas de vida y de trayectorias. Es una cuestión de ética también el que puedan revisar
quién es el candidato y que la sociedad diga, no queremos, señores comisionados, este tipo de candidatos. O sea, está bien que se haya postulado, pero como sociedad no queremos. Y tienen todo el derecho a decirlo, porque al final es una de las soberanías del Estado y por lo tanto tiene una participación en fiscalización. Hoy se eliminó el tema de las tachas porque se dijo que solo los sentenciados de manera firme podían ser excluidos, pero ¿quién que esté sentenciado ya como cosa juzgado se va a postular? Sí, correcto. Entonces, bueno, quitaron las tachas del proceso. Entonces ahora que sea la sociedad la que en el clamor popular diga quiénes deben integrar esas. Y que en esa parte, digamos, hoy las redes sociales permiten, uno, no solo estar monitoreando hoy por YouTube, están pasándose las sesiones en vivo, y que de igual manera permita a través de redes sociales, cabalmente, como vos lo señalás, expresar ideas o posiciones sobre, digamos, personajes que pueden tener algunas complicaciones que no tendrían que ser, digamos, premiados con pasar a ese listado al Congreso de la República. Sí. Porque al final conocemos quienes de una u otra manera han logrado camuflajearse y el rol que han desempeñado es bastante cuestionable. Pero bueno, Carlos, si tienes alguna otra o una última valoración de cierre, yo te agradezco por poder compartir y dialogar con vos en ese tema que es relevante para el país. Así que, pues, invitar a tu audiencia a que fiscalicen fuertemente a la Comisión de Postulación, pero también al Congreso de la República en la elección, porque es trascendental para la población el Poder Judicial, el organismo judicial es muy trascendental, y la población merece que la justicia sea pronta y cumplida, aun cuando eso suene trillado. Eso es lo que merece la población, una justicia pronta y cumplida. Así es correcto. Bueno, entonces queremos agradecerles a todos los que nos están viendo y están escuchando. Les invito a que puedan ir al canal de Otra Perspectiva Podcast, tanto en YouTube, que es generalmente la plataforma en donde salen los episodios de estreno, y que de igual manera nos puedan seguir en el canal de Otra Perspectiva Podcast en Facebook, en Instagram, y también para la parte auditiva en Spotify, en iVoox. Así que síganos en las diferentes plataformas, denos like, suscríbanse en la campanita, que eso es importante para poder seguir activos en las redes sociales, y les invitamos para que estén pendientes a los siguientes episodios que vendrán de Otra Perspectiva Podcast. Así que les agradecemos por su atención. Por acompañarnos en otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Síguenos en nuestras plataformas en YouTube, Facebook, Twitter, Spotify e iVoox.